Le voy a pedir que abra su Biblia en la carta de Santiago. Estamos estudiando versículo a versículo esta carta en el capítulo 1 y seguimos poniendo nuestra atención en el versículo 4. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Semana pasada estuvimos analizando este versículo del Espíritu Santo a través de Jacobo. No solamente nos quiere enseñar, sino nos requiere, nos pide que el resultado completo de tener resistencia, el resultado completo de tener paciencia o resistencia ante los problemas, ante las pruebas, ante las luchas, ante las tentaciones, es que lleguemos a ser maduros y cabales, que estemos siempre en nuestros 5 sentidos, no intoxicados, sino despiertos, con nuestros pensamientos claros, con nuestra vista fijada en Cristo, para que no nos falte ninguna cosa, para que no nos falte ninguna cosa. Hemos llegado ya en el estudio de este versículo hasta esta sección. Hemos visto lo que es ser perfectos y cabales, maduros y cabales. Pero nos quedamos con una pregunta. Sabemos que nos pide el Espíritu Santo que cuando soportemos las pruebas, las luchas, esto nos lleve a una respuesta o un comportamiento maduro, nos lleve a la madurez. Ahora la pregunta que hacíamos la semana pasada y quedamos que hoy íbamos a participar, por si están los micrófonos listos, es ¿cómo se comporta entonces, ya que estamos hablando de madurez y de ser cabales? ¿Qué experiencias han tenido ustedes? ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo se comporta un niño, un infantil, un inmaduro en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los problemas? Amén, hermano. Amén. Hermano David. Amén, hermano. Yo contesté esta pregunta se comportan como con falta de entendimiento de las Escrituras. Pueden también pueden padecer como celos, contiendas, pueden hacer disensiones. Van a brotar celos, van a causar pleitos entre la iglesia. Bueno, si hablamos de la iglesia, puede ser impulsiva, irresponsable, egocéntrica, y no puede controlar sus emociones. Muy buena descripción. ¿Alguien no está de acuerdo con el hermano David? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien? No estamos de acuerdo, pero es la verdad. Sí, es triste cuando en un trabajo un adulto siente la presión del trabajo, o hay un problema, una máquina se descompone, algunos empleados no llegan y el manager desplaya un comportamiento inmaduro. Todo lo que acaba de decir ahorita el hermano David, una persona pierde el control de sus emociones, se aira, se enoja, grita, patalea, crea problemas, crea un pleito ahí, ¿sí? Todo eso. ¿Qué más? Ana Dianita, amén. Noté fue que no reconoce la culpa. No reconoce su error, su culpa. Es una persona que muestra en ocasiones es impulsividad.
baja tolerancia a la frustración Tiene muy poquita tolerancia, ¿sí? y también presenta cambios frecuentes en cuanto a formas de lo que viene siendo el humor, los sentimientos y su estado de ánimo. Eso fue. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se vería todo esto en algún ejemplo de la iglesia? Hermano Odilio pidió. Una persona inmadura es inconstante en todo lo que hace. Ok. Inconstante, no termina lo que emprende, dice pero no hace, da un paso hacia adelante, da dos hacia atrás. Ok. ¿Cómo nos comportamos a veces? Yo sé que no ustedes, pero otros cristianos, cuando tienen un problema, cuando sienten que alguna injusticia se está cometiendo contra su persona. ¿Cuál es la reacción que usted ha visto? Yo sé que usted no se comporta así, pero ¿qué reacción ha visto usted en algún cristiano, en alguna cristiana, cuando esa persona cree que está bajo una injusticia o que alguien le está causando un problema o el pastor le está poniendo mucha presión? Dice, es que el pastor ya me agarró de bajada, dice, ¿verdad? ¿Cómo reacciona esa persona que se siente bajo una prueba, bajo un problema? ¿Alguien? A ver, ¿tiene micrófono, hermano David? Es que si no, no nos van a escuchar en la grabación, hermanos. Creo que esa persona actúa o responde a la defensiva por algún motivo de que, como dice usted, se siente acorralado, se siente como que atacado, digamos así. Ajá. Entonces su actuación viene a ser como de defensa, Okay. quizás pues trata de defenderse de cualquier forma. Se cree acorralado, perseguido, injustamente señalado, ¿verdad? Vituperado inclusive. Pero ¿por qué reacciona así? Vean el texto. Ok, pero ¿por qué tiene falta de madurez? ¿Por qué no es maduro? ¿Por qué no es cabal? Exacto. Porque no ha labrado, ¿qué dijo hermana Dianita? Porque no ha labrado, no ha trabajado su resistencia. Hemos venido explicando esta palabra, la hemos venido explicando ya 2 semanas. Paciencia aquí quiere decir longanimidad, largo aguante, resistencia. O sea, no resiste. ¿Por qué no resiste? Porque su resistencia es muy pequeña. Usted ha visto que algunos focos, cuando los conectan, si el voltaje es alto, el foco truena. Un breaker, ¿por qué se bota un breaker? Porque la descarga eléctrica es más de lo que puede soportar. Una sobrecarga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues metemos un breaker de mayor resistencia. Y adentro, sí, adentro tiene una resistencia. Antes era un cable en espiral, como los foquitos incandescentes de antes. Yo prendía la luz y si era muy grueso, hasta eran de 100 watts, arrojaba mucha luz, soportaba más. Uno delgadito y lo pone, truena, porque su resistencia, su cable es muy delgado, no aguanta mucha corriente, mucha presión, mucha electricidad. En el cristiano no aguanta. ¿Por qué es que no aguanta? No todos nos podemos sentir bajo presión en algún momento, pero ¿por qué no aguanta? Versículo 2. Hermanos míos, gócense cuando se hallen bajo presión.
Es que empezamos a ignorar desde el versículo 2. El Espíritu Santo dice, hermano, gózate, alégrate cuando te encuentres en medio de una prueba, cuando alguien está hablando mal de ti, cuando alguien te está juzgando injustamente o crees que estás bajo una prueba o una tentación. Gózate. ¿Por qué me debo de gozar? Porque debes de entender, reconocer que, versículo 3, que esa prueba está poniendo a prueba tu fidelidad a Dios. Está siendo probado. ¿Perdón? Lo que nos comentaba la semana pasada, que es un proceso para ver si somos hallados fieles. Exacto. Está usted siendo probada para ver si le es fiel al Señor. Si lo que dice con sus labios se ve reflejado en su conducta. No, pero es que hablaron mal de mí. No, es que ahora van a saber quién soy yo. No por nada tengo, ya usted llena el apellido ahí, tal apellido. Es que nosotros no nos dejamos. Es que el que me la hace, me la paga. Y dice el Espíritu Santo, ¿no te das cuenta que estás siendo sometido a una prueba de tu fidelidad, de tu fe en el Señor? Y tu fe va a producir paciencia, resistencia. Realmente, ¿qué es lo que está siendo probada cuando nos metemos en un problema? O alguien nos mete en un problema, o alguien nos pone presión, o alguien habla de nosotros. Nuestra fe. Nuestra fe. Usted piensa que el hermano le está poniendo un 4 a usted. Usted piensa que está siendo tratado injustamente. Y usted cree erróneamente que tiene que defenderse. Y no es así. ¿No te has dado cuenta, hermano? Dice Jacobo, que tu fidelidad se está poniendo a prueba. Y no, pues si reaccionases inmaduramente, si reaccionases con la descripción que nos dio el hermano David y la hermana Dianita, echas a perder tu prueba. Nada tiene que ver que el hermano habló de ti, o algo no te gustó, o algo se dijo, o te pusieron mucha presión, o te dejaron solito haciendo toda la faena a ti, o te dejaron en la cocina solito y no llegaron los que tenían que llegar. La manera como tú resolviste la situación o respondiste ante la presión ha demostrado tu fidelidad. Hermanos, Dios nos ayude, porque cuando estamos sometidos en la prueba, nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra confianza en Dios, todo esto es fe, pistes, confianza, fe en Dios, tiene que producir resistencia, longanimidad, paciencia. Y luego dice el versículo 4, y después dice el resultado completo de la paciencia es que llegues a la madurez y seas cabal. Si logras esto, pasaste la prueba y entonces ya no te va a faltar nada. Entonces por eso pregunto, bueno, ¿cómo se comporta un inmaduro en medio de las pruebas y de los problemas? Entonces sí se dan cuenta que es bastante delicado cómo respondemos ante lo que creemos que nos están haciendo. Adelante, hermano, dile. La murmuración, hermano, no falta en una persona inmadura. Sí. Yo me he imaginado que la murmuración es como ese ruido que hace la olla express en la que nuestras mamás ponían a hacer frijoles. ¿Se recuerdan? Y le ponían su campanita. Cuando llega una presión dentro de la olla express,
Esa campanita sirve para dejar escapar la presión, que no reviente, que no truene. Así me imagino que es la murmuración. No podemos soportar la presión y dejamos escapar el vapor, la murmuración. Y hablamos, por eso hablamos hasta de más. A veces le ponemos de nuestra cosecha, porque se vino muy fuerte la presión, hay mucha inmadurez, mucha debilidad en nosotros, no hay resistencia, no hay madurez, no somos cabales, y entonces ahí va la murmuración, o sea, ahí va la mía, y es una manera en que soltamos un poco de la presión que creemos que tenemos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Ahora, presión, así como presión, ninguno de nosotros realmente sabemos lo que es realmente la presión. No. Hace menos de un año, en Egipto, unos musulmanes radicales tomaron 21 jóvenes creyentes, cristianos. Los obligaron a la tortura, los torturaron, los tuvieron arrestados en una cárcel clandestina y los obligaban a renunciar a Cristo. Ninguno de ellos renunció a Cristo. Entonces los llevaron frente al mar Mediterráneo y los hincaron y con una espada, un machete enfrente le dijeron: renuncia a Cristo o aquí te mueres. Eran casados, tenían hijos, estaban en la flor de su juventud. Ninguno de ellos sucumbió a la presión. Mataron a los 21. ¿Quiénes de nosotros ahorita aguantaríamos eso? ¿O saldríamos corriendo? Me ponen el cuchillo acá, híjole, mi esposa, mis hijos, mi mamá, qué sé yo. Por eso les digo, hermanos, que lo que aquí sucede a veces en la iglesia son juegos de niños, hermanos. Realmente nunca hemos sufrido ni sabemos sufrir por Cristo, ni para Cristo. Y con poquito, ya muchos no vienen, muchos se van, muchos reniegan, muchos murmuran y caemos en un comportamiento inmaduro, infantil. Por eso Jacobo le está diciendo a estos hermanos del primer siglo que están realmente bajo presión, bajo persecución: no se den por vencidos, gócense en medio de la prueba, porque su fidelidad está siendo probada y su fidelidad va a producir resistencia, y la resistencia va a producir una obra completa, un resultado perfecto, que es la madurez y la serenidad. Y cuando ustedes obtengan eso, no les va a faltar absolutamente nada. Dice, para que no les falte alguna cosa. ¿Qué quiere decir esto aquí? ¿Por qué pone esto Jacobo? ¿Qué quiere decir para que no les falte alguna cosa? ¿Estará hablando de alguna cosa material? No creo. Algunos eruditos piensan que es muy posible que esté hablando acerca de las virtudes que nos faltan a veces para alcanzar la madurez o para ser maduros, como la caridad, la honestidad, la templanza, la prudencia, la justicia, etcétera. Y algunos teólogos dicen, es posible que esté hablando acerca de que una vez que seamos maduros y cabales, ya estaremos completos con todas las virtudes que se necesitan. En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad
de nuestro propio carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Algunos creemos que somos maduros. Si yo pregunto ahorita, yo creo que ninguno de nosotros va a aceptar inmadurez. Creo que todos, si les pregunto, hermano, hermana, ¿cómo se considera usted? Si no perfectamente maduro, sí vamos a decir, pues no, yo soy maduro. Tengo tantos años en el Evangelio y creo tener cierta madurez. Bueno, realmente no lo sabemos, hermanos. Hasta ver cómo reaccionas frente a las presiones, frente a los problemas. Porque es muy fácil ser amable, cordial y respetuoso cuando todas las cosas andan bien. Pero cuando sientes que alguien que está en autoridad te está poniendo presión o te está juzgando injustamente o te está señalando, ahí se termina todo eso. ¿Seguiremos siendo amables, respetuosos, cordiales cuando otros nos traten injustamente? No. Normalmente no, hermanos. Normalmente no. Entonces esas son las respuestas que usted y yo tenemos que dar a este versículo y dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos enseñe, nos analice, nos analicemos nosotros. Porque lo que tratamos es que después de estudiar la epístola de Santiago, no se trata solamente de que conozcamos a perfección lo que Santiago escribió, sino que cómo cambió nuestra vida. ¿Sirvió de algo enfrentarnos a este conocimiento? Pues Dios quiere que seamos maduros, no librarnos directamente del dolor, de la presión. Así es que en lugar de quejarnos o murmurar por nuestras luchas, deberíamos ver en ellas oportunidades de crecer. Así es que dé gracias a Jesucristo por haber permitido con usted o haber prometido estar con usted en tiempos difíciles. ¿Sí se recuerda lo que dice Mateo 28:20? La segunda parte de ese texto, a ver si alguien me ayuda a leerlo. Mateo 28:20b. Porque ahí hay una promesa, hermanos. Pero cuando estamos en medio de una injusticia se nos olvida. Se nos olvida. Así para la gloria de Dios. Amén. Y Amén. aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y estará en medio de sus pruebas, hermana Dianita? ¿Estará con usted cuando usted es probada? ¿Estará con usted cuando es usted tentada? Amén. ¿Estará con usted cuando es señalada injustamente? Amén. Todos los días. Siempre está con nosotros. Pero se nos olvida que Él está con nosotros. Y queremos nosotros reaccionar, o más bien reaccionamos nosotros como si estuviéramos solitos y todo el mundo se nos viene encima. No, es que ya toda la iglesia se me echó encima. Es que ya todos los obreros andan sobre de mí. Es que ya en mi trabajo todo el mundo anda. Bueno, pero si Cristo está contigo, Él lo prometió. Entonces, si reconoces que Cristo está contigo, pídele que te ayude primeramente a que te dé fortaleza para soportar la prueba. Primeramente, que te dé fortaleza para soportar la prueba y después que te ayude a resolver la situación. Pero normalmente no somos así, hermanos. Viene una enfermedad ¿y qué es lo primero que hacemos? Señor, quítame esta enfermedad. Rara vez le decimos, Señor, si ha venido esta enfermedad a mi vida, tú que sabes todas las cosas, pues tú lo has permitido. ¿Es esto pasajero? ¿Esto va a estar aquí mucho tiempo? Tú lo sabes, Señor.
antes que te pida que me lo quites, antes que te pida que me sanes, te quiero pedir que me des fortaleza para que sea fiel en medio de la prueba. Para que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, me lo quites hoy o no me lo quites, que yo permanezca firme, sin quejarme, sin murmurar, sin cuestionarte, Señor. Así es que dame fortaleza antes de que me ayudes a resolver el problema. Esa es la oración que deberíamos hacer. Por lo tanto, Jacobo nos exhorta a que no nos detengamos en la paciencia. Continuemos considerando quizás todo el proceso de formar o el proceso formador de virtudes en su conjunto. Bueno, si ya usted está produciendo resistencia y está siendo paciente, bueno, que no se quede ahí solamente. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, a sus oyentes, sobre lo que fue dicho a los ancianos, a los antiguos, sobre los enemigos? Dijo el Señor Jesús, fue dicho a los ancianos, ojo por ojo y diente por diente. Fue dicho a los ancianos, odiarás a tus enemigos, mas yo os digo, amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Mira, dice, si un soldado romano te encuentra en el camino y él lleva cargando su mochila de 50 o 60 libras de peso y te la carga, te la pone en tu espalda para que tú la lleves una milla, dice, no solamente se la cargues una milla, cárgasela 2 millas. Si tu enemigo te quiere poner a pleito y te quiere robar la capa, dale la capa y dale la camisa también, no hay problema. ¿Qué tan difícil es nosotros responder así cuando somos señalados por alguien? Si ya oí que alguien anda hablando mal de mí, no más que en la iglesia me lo encuentre, le voy a echar una mirada que si fuera una pistola ya le hubiera aventado 2 tiros o 3 tiros. No, le voy a quitar el habla, ni lo voy a saludar, lo voy a ignorar. Y eso es lo mínimo que a veces hacemos. Eso no nos está diciendo nuestro divino maestro. No, llega, salúdalo, ámalo. Si te pide, hermano, ¿me da un raite? Ay, qué bueno que me pidió, ahora le voy a decir que no. Qué bueno que me pidió una ayuda. No tengo, no puedo. Y tú sabes que sí puedes. Pero para que se le quite y sepa que me necesita. Dios nos ayude. Si son cosas que pasan, hermanos, yo sé, a ustedes no les pasa eso, pero han visto que a otros les pasa. Sí, eso es lo que está diciendo el siervo de Dios Jacobo. No te quedes ahí. Ya desarrollaste resistencia, paciencia. Bueno, y el resto de las virtudes, ¿qué? Desarrolla el amor agape, desarrolla la templanza, la prudencia, la justicia, la honestidad. Aún en medio de la prueba, desarrolla las demás virtudes. Algunos piensan que por ahí va este tema. Después de haber analizado el pasaje, debemos de preguntarnos qué trataba de subrayar Jacobo con las siguientes palabras: teleión, teleíoi, teleión, teleoio, que se traducen la obra perfecta. ¿Se referirá a las virtudes que nos hace falta tener? ¿O es acaso la obra perfecta que dice el versículo para que no les falte alguna cosa? ¿Es acaso el mismo creyente quien debe ser esta obra completa, perfecta? O sea, hay un contraste entre 2 posturas. Algunos teólogos dicen, no,
las últimas palabras del versículo 14 se refiere a que no nos falten las virtudes como el amor, la templanza, la honestidad, la prudencia, la justicia, etc. Pero yo me pregunto, ¿será acaso que lo que Jacobo está diciendo por estas dos palabras griegas, la obra perfecta, de que usted, de que yo lleguemos a hacer esa obra perfecta delante de Dios? Que la obra que comenzó el Señor en nosotros, Él la perfeccionará, Él la llevará a su máxima expresión. Entonces, esta expresión hace también concebir la esperanza, como si fuera a mencionar algunas virtudes, y dice la obra completa. Pero aquí hay un teólogo de nombre James Robes, y él cita Gálatas 5:6, una hermana, Gálatas 5:6, y un hermano, Romanos 6:22, por favor. Sí, este teólogo James Robes dice, son las virtudes las que nos hacen falta. A ver qué dice Gálatas 5:6 y Romanos 6:22. Adelante, hermana Dianita. Bendito sea para la gloria de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Amén. Aquí este teólogo James Robes está diciendo, es que la caridad, el amor agape, es la virtud, es la máxima, es la reina de las virtudes que le hace falta al creyente, y a eso quizás se está refiriendo Jacob. Romanos 6:22, ¿qué dice? Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Amén. Ahora, hay otro teólogo de nombre Martí, quien sugiere que Jacobo se está refiriendo a que nosotros lleguemos a hacer esa obra perfecta, que usted y yo lleguemos a la perfección, llegando a la madurez y a ser cabales y a saber responder en el momento de cualquier lucha, de cualquier prueba, que no nos demos por vencido y que caigamos fácilmente en la tentación de murmurar o de señalar a otros. No, sino que nosotros mismos nos demos cuenta a través del Espíritu Santo cómo debemos de responder, que tengamos la sabiduría para responder, que tengamos la sabiduría y la templanza para escoger nuestra respuesta, nuestra postura. Pero, ¿qué quiere decir entonces Jacobo con perfecto? Es claro que tiene una particular atracción hacia el adjetivo, porque ningún libro del Nuevo Testamento lo utiliza tanto como en esta carta. Perfectos, sean perfectos, la perfección, vayan tras la perfección. Y aunque este término también es favorito de otros escritores que escribieron en griego y contemporáneos, no bíblicos, seculares, su uso aquí en esta carta depende más sobre esa tradición apocalíptica judía más que la filosofía griega. ¿A qué se está refiriendo? Nos estamos refiriendo que Jacobo está pensando que tiene que ver con nuestra conducta. Directamente el que usted y yo seamos perfectos o esa obra perfecta quiere decir que nuestra conducta sea madura y cabal, aún en medio, sobre todo en medio de los problemas, bajo la presión, bajo las injusticias, bajo el señalamiento. Y por eso Pablo continuamente le está diciendo a los cristianos en Corinto, sobrellevaos unos a otros. Sopórtense unos a otros.
sobrelleven sus deficiencias, sus debilidades. Y eso se va a ver en nuestra conducta, es decir, la manera en la que cuidamos nuestra salvación. Si usted es un creyente, ya es salvo por Jesucristo, entonces Filipenses 2:12 nos está diciendo, a ver si alguien me hace favor de leer Filipenses 2:12, y ya alguien Génesis 6:9, porque Pablo nos está diciendo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Sí, con temor y temblor. O sea que es algo que hay que tener muy en serio, muy en cuenta. Filipenses 2:12, por favor. dice así, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. El apóstol Pablo le está enviando esta carta a los filipenses, los hermanos en Filipos, y les dice: hermanos, yo sé que ustedes siempre han sido obedientes a mis instrucciones, pero ahora que estoy ausente, sé que también siguen siendo obedientes y buenos cristianos. Así es que sigan, no descuiden su salvación, trabajen en su salvación, pero háganlo ¿con qué? Con temor y temblor, con el temor de Dios, con temor de Dios. O simplemente, si no lo hacemos, dice, o simplemente es que esto no es tan importante en nuestra vida. Tratando de explicar qué quiso decir Jacobo con la perfección, nos encontramos con Génesis 6:9. ¿Qué quiso decir Jacobo hablando de la perfección? No, 6:9, sí, de dice Génesis. así para la gloria de Dios. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Bien. En la antigua versión dice perfecto en todas sus generaciones. La Nueva Traducción Viviente que leyó en su hermana Lea nos aclara a qué se refiere esta perfección, que él era un hombre justo. ¿Y cuál es la otra expresión que tiene ahí aparte de haber sido justo? Intachable, con una conducta intachable. No está hablando de una perfección de que jamás se equivocó en algo, no, pero que tenía una conducta intachable, tenía un corazón limpio, o sea, él tenía temor de Dios, era un varón justo, era perfecto, intachable, un hombre maduro. Con Dios caminó Noé, dice. Ahora, esta expresión, Dios caminó con Noé, como Enoc que caminó con Dios. Yo cuando era niño me imaginaba así un resplandor, pero como que tenía pies, y iba caminando a un lado de Enoc, o Enoc a un lado de Dios, porque la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, y aquí dice que Dios caminó con Noé. Pero no se trata de caminar, sino se trata que la conducta de Enoc como la conducta de Noé eran similares a las de Dios. Justo, perfecto, intachable. Fíjense, hermanos. Por eso es que el Señor se llevó a Enoc. Fue traspasado y no vio la muerte, porque Enoc no tenía Biblia, no tenía mandamientos. Enoc no tenía una iglesia, no tenía un pastor que lo instruyera. Sin embargo, aprendió a llevar una excelente conducta, a tener una excelente conducta. Eso es caminar con Dios, hermanos. No es que literalmente Dios va a ir caminando aquí a un lado de nosotros, porque pues Dios es espíritu. Pero el tener una conducta intachable es la imagen, es la figura de que estamos caminando al lado de Dios.
¿Y quién no de nosotros quisiera caminar al lado de Dios? No, pues todos, hermanos, todos. Todos queremos caminar al lado de Dios, pero por eso necesitamos cuidar nuestra conducta, aún en medio de la prueba, en medio de la lucha. El teólogo Warren Wiersbe señala 3 actividades que componen la vida cristiana. ¿Cómo lograr esa madurez? Pues no se trata solamente de hablar de la madurez y de ser cabales, sino cómo lograrlo. ¿Cómo lo logró Noé? ¿Cómo lo logró Enoc? Estos los tenemos señalados aquí en Efesios 2. Si alguien le quiere dar lectura, creo que uno de sus hermanos sería el siguiente. ¿Lo tienes, hermano Gustavo? Amén. Dios te pague por ser rápido. Efesios 2:8 dice así. 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Aparentemente las últimas expresiones que encontramos ahí no tienen mucho que ver, pero vamos a descifrarlas, vamos a irlas separando. Primero, lo que Dios hace por nosotros. Usted lo va a encontrar ahí. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Proveyó la salvación. Dice, no por nuestras obras, pero fuimos salvos por su gracia. Él proveyó salvación. Salvación quiere decir que hubo un cambio en nuestra vida. Experimentamos la nueva criatura. Hubo un cambio de pensamiento. Hubo un cambio radical de nuestra dirección. Íbamos en esa dirección hacia la muerte. Vino la salvación por la gracia de Dios y hubo un cambio. Ahora vamos en la dirección correcta hacia Cristo. En otras palabras, Jesucristo completó esta obra en la cruz. Si confiamos en Él, Él nos salva. El primer paso, como lo maneja Wiersbe, es de que hay 3 pasos, hay 3 actividades para llegar a ser maduros. Primero, reconocer y estar conscientes que somos salvos, que somos creyentes, que somos cristianos. ¿Estamos en el mundo, pero seguimos siendo del mundo? No, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo santo. Entonces, cuando está usted consciente de eso, hay un cambio acá, mental, hay un cambio que usted debe de experimentar. Segundo, lo que Dios hace en nosotros. Primero es lo que Dios hizo por nosotros. Ahora lo que Dios hace en nosotros. Porque somos hechura suya. Él nos formó, Él nos hizo, nos volvió a moldear. ¿No le dijo el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero? ¿Para qué? ¿Cuál era la imagen ahí? ¿Cuál era la metáfora? Cuando una vasija, un vaso, una copa queda chueca, se la dio, dice el alfarero, agarra esa figura, la hace barro de nuevo y la hace nueva. Si el alfarero ya la metió al horno, pues ya no lo puede regresar. Pero Dios sí. Aunque tengamos un corazón endurecido y tenebroso por andar en el mundo, el Señor nos da un nuevo corazón. ¿Qué es lo que Él hace en nosotros? Nos hace nuevas criaturas. A esto se le conoce como la santificación.
nos santificó, nos purificó, nos consagró, nos lavó, nos reservó para Él. Dios conforma nuestro carácter y no nos equivoquemos entre nuestro carácter y nuestra personalidad, o nuestro carácter y nuestros, ¿cuál es la otra palabra que ando buscando? ¿Perdón? Temperamento. Una cosa es nuestra personalidad, nuestro temperamento, y la otra es nuestro carácter. Nuestro carácter no es que somos enojones, nuestro carácter es lo que se graba sobre un pedazo de oro, un pedazo de plata, y se cuñe con una marca. Caracteriza a quién le pertenecemos y caracteriza nuestro valor. Ese es nuestro carácter, y de ahí tenemos que responder de acuerdo a nuestro carácter, en honestidad, en justicia, en templanza, en fe, autocontrol, etcétera. Lo demás es nuestro temperamento, o nuestra personalidad. Somos introvertidos, extrovertidos. Nuestro temperamento todavía somos medios enojones, en fin. Pero eso no es el carácter. Aquí estamos hablando de que Dios ha conformado nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Es una operación interna. Creados conforme a la imagen de su Hijo, es lo que dice Romanos 8:29. Primero es que reconocer que Él nos salvó. Segundo, que Él hizo esta operación de santificación en nuestra vida. Esto es algo que Él hizo en nosotros. Y por último, lo que Dios hace por medio de nosotros. Después de habernos regenerado, después de habernos lavado, purificado, ahora sí somos vasos útiles en sus manos. Ahora sí podemos servir al Señor. Ahora tenemos que ver qué es lo que Dios quiere hacer por medio nuestro. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por medio de usted? Se refiere a cuál es nuestro servicio hacia Dios. Pues somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras. Amén. Estos serían los 3 pasos que debemos de experimentar, de pasar, para que usted y yo podamos pasar de inmadurez a la madurez. Si usted tiene ciertos años en el Evangelio y ahorita se está dando cuenta que todavía es muy inmaduro, si usted quisiera ser más maduro de lo que realmente es, no se desespere, hermano. No. Sí, preocúpese de una manera natural. Vamos a entrar al siguiente versículo y ahí vamos a saber qué es lo que podemos pedirle al Señor y lo que necesitamos para alcanzar la madurez, para que seamos cabales. Pero no se desespere, la madurez no se alcanza de la noche a la mañana. Hay que trabajar en ella diariamente, sí, diariamente, hermano. Hay que trabajar, pero no piense, ¿verdad? No se tire al río, no se quiera usted suicidar porque ya tiene 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia y todavía es inmaduro. No le estoy diciendo que se quede así, pero tampoco no se quiera suicidar. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos está recomendando que hagamos. Yo traigo esto. Tome ánimo en esto. Dios puede cambiar el carácter de una persona y Dios cambia el carácter de las personas antes que ellas le puedan servir a Él en el ministerio.
A veces nosotros nos adelantamos un poquito a servirle a Dios en el ministerio porque ya tenemos 3 años en la iglesia, o 5 años, o 8 meses, y ya creemos que estamos aptos para servirle al Señor. Pero primero Él tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. Mire, pasaron 25 años Dios trabajando con Abraham antes que le diera el hijo de la promesa. 25 años. Dios obró, trabajó 13 años en la vida de José, permitiendo varias pruebas antes de que éste fuera ascendido al trono de Egipto. Y no fueron 13 años de color de rosa, no. Dios pasó 80 años preparando a Moisés para sus 40 años de servicio a Dios. El Señor Jesús pasó 3 años entrenando a sus discípulos, formando su carácter, para que un día los hijos del trueno llegasen a ser benévolos, para que Pedro pudiera llegar a ser ese líder no emocional, sino asertivo que necesitaba la primitiva iglesia. Sí. Y con eso no quiere decir que Pedro ya no tuvo por ahí algunos pequeños tropiezos. En una ocasión el apóstol Pablo le llamó la atención duramente, pero todos necesitamos tiempo para madurar, para crecer. Vamos a entrar en el versículo 5. Este versículo 5 parece que estuviera así como aislado del resto de los versículos que venimos leyendo, pero no es así. Fíjese, en el versículo 2, el Espíritu Santo, Jacobo y el Espíritu Santo nos dicen: gózate si eres probado, si se te pone a prueba o sufres la presión. Versículo 3, tienes que entender que se te está probando tu fidelidad al Señor, por lo tanto necesitas producir resistencia. Versículo 4, el resultado perfecto de la resistencia va a hacer que tú seas maduro y cabal. Y no te va a faltar ninguna cosa, vas a llegar a caminar con Dios, vas a poder llegar a caminar con Dios. Si no podemos hacer nada de esto y nos damos cuenta que vienen las pruebas, que alguien nos señala, que no podemos salir adelante con los problemas, con las injusticias que se nos presentan en la vida, y siempre estamos respondiendo incorrectamente, siempre estamos saliendo con inmadureces. Entonces entra el versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, no sabe cómo responder, siempre sale la inmadurez antes que la madurez, siempre despegamos con el pie izquierdo. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere, y le será dada. ¿Qué falta cuando usted y yo respondemos de una manera inmadura? Sabiduría. ¿Qué es lo que nos falta cuando murmuramos en el momento en que nos dejan solos con todo el trabajo encima? Porque no llegó fulanito, o parece que perenganito nada más llegó y anda como supervisando nada más todo, o dando órdenes, o llegó, se presentó y se desapareció y regresó ya cuando cerramos el templo. ¿Cómo reaccionas? Si reaccionamos con inmadurez, con impaciencia, entonces nos falta sabiduría. ¿Sí? Si respondemos con la descripción que dio nuestro hermano David al principio y nuestra hermana Dianita, con esas descripciones de inmaduros,
Si respondemos con alguna de estas características, es porque nos falta sabiduría. Y dice el texto, de aquí en adelante yo les dije que iba a estar poniendo mi traducción. Pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, y a todos reparte generosamente, abundantemente y sin reproche, y Él te la otorgará. Hay esta expresión nuevamente que ya está implícita aquí, hermanos. Vea usted, en el español está implícita que Él la da, Él la reparte. Pero en el griego encontramos dos veces, no solamente que Él la da generosamente, sino que es una garantía que Él te la va a otorgar. Eso no hay duda, hermano. Es una promesa. Solo usted y yo lo que tenemos que hacer es pedirla, rogarle al Señor que nos la dé, verdaderamente en oración, en ayuno, lo que sea necesario, pero usted pídasela al Señor y Él no se la va a negar. ¿Qué es lo que vamos a estar pidiendo? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? De la palabra griega sofía, de ser sabio, por ende sabiduría. Y hay dos tipos de sabiduría, mundana o espiritual. Sí, hay gente que llega a ser muy sabio, pero de una manera secular, mundana. Y también hay sabiduría maligna, también la hay. Hay sabiduría satánica también, mismo Jacobo habla de ella más adelante. Pero nuestro enfoque es la sabiduría espiritual, la que viene de Dios. Se entiende actuar sabiamente o sabiduría, o como la característica de utilizar conocimiento y experiencia con sentido común. Es bien importante, con un sentido común, y sobre todo, esto es más importante, con un discernimiento espiritual. No se trata solamente de conocer la Biblia, de conocer lo que la Biblia dice, ¿sí? Porque estamos hablando de utilizar el conocimiento. Usted conoce la Biblia, usted conoce los textos, pero ahora también eche mano de su experiencia, de lo que ha visto durante tantos años de su vida. Conjugue su conocimiento con su experiencia, con un sentido común, no emocional. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que conviene? Usted no sé si ha experimentado en alguna ocasión alguna compra por emoción y después se arrepiente. ¿Para qué lo compré? Sí, me emocioné, estaba muy bonito y que me gustó y no, me emocioné y ¿para qué lo quiero? Ahora ya la quiere regresar, o ya lo quiere regresar, o ya no sabe ni cómo deshacerse de aquel artículo que usted compró. O fue presionado por el vendedor y ya no sabía usted cómo decirle que no, y bueno, pues cedió usted ante la presión. No, tiene usted que responder con sentido común y con discernimiento. Discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto e incorrecto, lo que es maduro e inmaduro, lo que conviene y lo que no conviene. En otras palabras, es la capacidad de comprender y funcionar de acuerdo a la ocasión. De acuerdo a la ocasión. Y dicen, ¿sabes qué? Saliste librado de esta situación, actuaste con sabiduría. ¿Sabes qué? Le respondiste con mucha sabiduría. Mira, resolviste el asunto de una manera muy sabia. No lo había pensado así, no lo había visto. ¿Cómo lo hiciste? Porque fue muy sabia tu respuesta, fue muy sabia la salida que tú diste.
Bueno, porque utilizaste tu conocimiento, tu experiencia, no te dejaste llevar por las emociones, los sentimientos, utilizaste la lógica, la razón, el sentido común y el discernimiento del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te guió para que tú pudieras funcionar de acuerdo a la ocasión que se te estaba presentando. También la característica de utilizar conocimiento y experiencia con sentido común y discernimiento, conocimiento que hace posible una actividad o un desempeño hábil de la misma. Conocimiento que hace posible el desempeño hábil de una actividad. Por ejemplo, la palabra sabiduría en los inicios de la Biblia tiene que ver con la adquisición de una habilidad para desempeñar un trabajo. ¿Qué tan habilidoso era aquella persona para trabajar la madera, para trabajar el hierro, para trabajar en el campo? Saber cuándo sembrar la semilla, saber cuándo levantar la cosecha, cómo trabajar actividad que tú estés llevando a cabo, llegar a ser hábil, habilidoso. Ese es el inicio de esta palabra Sofía en la antigüedad. También es posible interpretarla como la adquisición de conocimiento que después es puesto en acción a través de la sagacidad, de la inteligencia y el entendimiento. Esta palabra puede ser sinónima de discernimiento, entendimiento. Entiendes entre una cosa y otra. Sí, pero actúas correctamente. No sabemos si Eva entendió la magnitud de lo que iba a hacer cuando la serpiente le sugirió que comiera del fruto prohibido. No tuvo discernimiento, no tuvo la madurez para discernir. Para empezar, le faltó el sentido común, porque no entendió que la serpiente le decía: así es que Dios te ha dicho entonces que no puedes comer de los frutos del huerto. Dice Eva: no, eso no es lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que podemos comer de todos los frutos, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no debemos de comer. No entendió, no tuvo sentido común Eva, de que la serpiente le estaba engañando, le estaba poniendo un 4, como decimos nosotros, porque no le estaba diciendo la verdad. Ella se recordaba la verdad, ella le dijo a la serpiente la verdad. No, Dios, y no tuvo sentido común, no tuvo discernimiento, no tuvo entendimiento, inteligencia. La serpiente fue bien sagaz, porque también hay sagacidad mundana, también la hay. Bueno, esa no es la que buscamos nosotros, ¿sí? Entonces, a nuestro regreso, hermanos, continuaremos con esta palabra, sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros pedirle al Señor? ¿Qué tipo de sabiduría y cómo debe de verse y de funcionar esta sabiduría en nuestra vida? Para que entonces podamos entender y llevar a cabo el versículo 5 del primer capítulo de Santiago.